¿no?, del cuerpo de Cristo, todos los que están allí preparados para recibir de parte de Dios. Un día especial, ya que se está celebrando el Día del Niño, así que quiero decir muy feliz día a todos los niños y a todos los que se sienten como niños, como dice el Señor, para que podamos heredar o ganar el cielo. Así que muchas bendiciones para todos. Espero que estén allí preparados, con deseo, con ganas, ya que llevamos ya 5 meses de esta manera llevándolo a cabo, y no es que nos estamos acostumbrando, pero sí creo que eso va despertando en nosotros más necesidad de Dios. Antes de comenzar quiero saludar a mi amigo Aaron. Hoy está cumpliendo 7 años, así que si me estás viendo, muy feliz cumple para vos, que sé que la pasaste lindo, pero todavía no terminó el día, así que Dios puede sorprenderte mucho más. Digo mi amigo, ¿no?, porque él en su niñez era como que me ignoraba, ¿no? Yo decía, ese es mi amigo. Así que un abrazo grande para Aaron. Él dice que soy el vigilador de la iglesia. Así que bendiciones para todos. Así que vamos a comenzar en este culto, en esta palabra, con algo bien interesante, en lo que yo considero de que como hijos de Dios tenemos que estar bien, pero bien plantados. Aquella famosa historia que muchos la reflejaron a través de la red social como es Facebook, el pastor se robó la cuchara. No sé si la leíste en alguna oportunidad, pero una familia invita al pastor a la casa y cuando el pastor llega a la casa sacan lo mejor. Cuando sacan lo mejor, sacan las mejores tazas, los mejores cubiertos y ponen cucharas de mucho valor y toman ahí el té con el pastor. Cuando el pastor se retira, se va, ya después de haber hecho todo lo necesario en la casa, después de su visita, dice que al otro día la mujer se da cuenta de que la cuchara que habían usado no está. Y entonces ella dijo, el pastor me robó la cuchara. A lo cual llaman al pastor después de varios días diciéndole, a ver pastor, ¿por qué se llevó mi cuchara? Y el pastor dijo, yo no me llevé la cuchara. Dice, yo la dejé adentro de la Biblia. Y con eso el pastor se dio cuenta de que pasaron varios días y las personas o la dueña no había leído su Biblia. Qué tremendo no poder leer la palabra de Dios cuando hoy tenemos esta libertad de poder reflejarnos, como dice la Biblia, un espejo donde nosotros miramos la palabra y empezamos a caminar bien. ¿Hace cuánto no tenés contacto con la palabra de Dios? ¿Hace cuánto no lees la Biblia? ¿Hace cuánto no tenés ese contacto con el Señor? Bueno, vamos a corregir eso porque es un tiempo, como te estaban diciendo en el programa de radio, de retener la palabra, de leer la palabra. En algún momento esto no estará, pero estará grabado en nuestra mente y en nuestro corazón lo que es la palabra de Dios. Así que con este texto del pastor se robó la cuchara, vamos a comenzar para que vos abras tu Biblia. ¿Quién sabe qué habrá en tu Biblia? Una hermana, después de varios meses de no asistir a la iglesia, cuando el pastor la encuentra en la calle, le pregunta por qué no estaba asistiendo, y la mujer le dijo, una mujer ya de edad, ya muy anciana, le dijo, es que pastor, perdí los anteojos y no sé dónde. Y entonces tuve que hacer sacar el turno para que me vea el oculista y vuelva yo a tener el anteojo, la receta y el anteojo. Así que pasaron 3 meses y cuando se encuentra con el pastor seguía de esta manera, pero en una oportunidad llega a la reunión y llega contenta. Entonces el pastor dijo, bien hermana, dice, se hizo los anteojos. Le dijo, no pastor, no me va a creer, encontré los anteojos. Y el pastor le dijo, ¿y dónde los encontró? Dice, dentro de la Biblia.
Digo, hay mucha gente que tiene este libro, solamente lo va a agarrar el domingo, solamente lo lee esporádicamente, y yo quiero que lo hagas un libro de cabecera, no que pasen 3 meses y que tengas contacto. Y por eso tengo mi Biblia abierta en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, justamente el versículo 39. Un versículo que encierra mucho de lo que Cristo quiso enseñarle a sus discípulos, a los que iban a seguir el camino de Dios. Y entonces 5:39 de Juan dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Un solo versículo. El Señor nos llamó a tener contacto con la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Pero muchas veces leí esto y sé que se refiere a escudriñar, a investigar, a leer a fondo, a tener bien contacto con la palabra del Señor. Pero la Nueva Versión Internacional dice algo un poco más claro. Y dice: ustedes estudien las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Y digo, qué interesante, si nosotros sabemos, como dijo el Señor, que escudriñar, leer a fondo la palabra del Señor, porque creemos que en ella está la vida eterna, entonces es algo para lo cual tenemos que darle mucha importancia. La Biblia dice que nos hará sabios para salvación. Un texto bien interesante. Nosotros somos salvos porque recibimos a Cristo en nuestro corazón. Bien, ahora nos va a hacer sabios para salvación. Entonces el contacto con la palabra de Dios es importante. Y creo que estoy diciendo algo que lo habrás escuchado miles y miles de veces. Por tu pastor, por los líderes, la gente que te encontraste, el testimonio de muchos que al tener contacto con la palabra de Dios, sus vidas fueron cambiando. Y lo fue haciendo sabio e inteligente. Digo yo, el hecho de estar un poco alejado de la palabra del Señor nos hace ver todo lo que vemos en este tiempo. Uno caminaría más recto, ¿no? Porque cuando uno tiene a Dios, ¿no?, es cuando ahí realmente empieza a ejercer una conciencia o a tener valores de cosas, porque sabemos que los ojos de Dios nos están mirando, sabemos lo que dice la palabra de Dios, y entonces no nos deja portarnos mal. Hablo portarse mal en todos los sentidos, no solamente en aquellos que no conocen al Señor, sino aquellos que conocen al Señor. Necesitan tener un contacto con la palabra del Señor, y el Señor dijo que ustedes estudien las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan la vida eterna, y hacen bien en creer eso, el tener contacto con la palabra del Señor. Muchas cosas corregiríamos, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser con el prójimo, con el otro, va a ser corregida a través de la palabra del Señor. Y el Señor dijo que escudriñen, que lean a fondo. Cuando miramos cada una de las dificultades que fuimos atravesando, nos dimos cuenta al contacto de la palabra del Señor que Dios tiene una respuesta para todo. Aún para esto tiene una respuesta. Cuando uno empieza a leer la palabra, dice que tenemos un Dios celoso. Y yo siempre digo, si Dios no pone la mano para que esto sea quitado, es porque Él está en el asunto. Vamos a decir, no, pero Dios no está en cortar vidas. No. Estoy hablando de las iglesias cerradas, de los templos o del contacto de las personas. Dios podría levantarlo si le interesaría, pero Él está queriendo otra cosa, que vos tengas contacto con Él, que vos tengas lectura de esto. Dice la Biblia que el Nuevo Testamento, ¿no?, y el Antiguo Testamento. Digo yo, cuando se habla de un testamento, dice, falleció tal persona y dejó en su testamento la herencia a tal y tal persona, sean familiares, amigos o a alguien que decidió el fallecido dejarle un testamento. ¿A quién no le gustaría recibir eso? Hoy tenemos 2 testamentos
nuevo y antiguo que Dios lo dejó para nosotros, para guiar nuestras vidas. El libro de cabecera tiene que ser la Biblia, tiene que ser la palabra de Dios. Por eso vuelvo a decir, ¿cuántos errores cometidos no lo hubiésemos cometido si hubiésemos tenido contacto con la palabra del Señor? Mirá lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que también es un texto bien interesante. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nos dice eso es que hay un propósito en este libro. Hay un propósito de modificar nuestro formato. Dios sabe de que tenemos que cambiar algunas cosas. Por eso lo leo en la nueva versión internacional, y también encuentro algo bien interesante en esta lectura, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, dos versículos que nos revelan simplemente el tener contacto con la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo en este tiempo? Porque considero de que una de las cosas que se hicieron fueron los templos cerrados, no hay reunión. Y digo, ¿no querrá Dios que vos tengas más contacto con Él? Siempre dije en las reuniones que nosotros tenemos que recibir el 90% de todo lo que viene de Dios en nuestra intimidad con Dios. Y solamente el 10% en el templo, en la congregación. O sea, lo que habla el pastor, los testimonios, lo que dirige la reunión, todo eso tiene que traer del 100% que tenemos que estar en Dios, el 10%. Porque el 90% tiene que ser tu búsqueda personal, tu lectura en la palabra. Y esto no era así. La mayoría de los discípulos congregantes o congregados de siempre trataban de recibir el 90% dentro del templo, a través de la enseñanza del pastor, a través de la enseñanza de los líderes, y solamente ellos recibían el 10% en sus casas. Hoy se revirtió eso, porque solamente estás recibiendo muy poco quizás, pero es lo que Dios quiere, que vos tengas el 90% de todo tu conocimiento, tiene que ver con tu intimidad con el Señor, con tu manera de leer la palabra. Y cuando tenemos eso, nadie nos puede confundir, nadie nos puede engañar, nadie se puede parar en un lugar como este y decirnos cosas, porque nosotros tenemos el 90% de todo lo que recibimos de nuestra comunión, de nuestro contacto con el Señor. Entonces digo, es bien interesante. Y digo, ¿por qué Dios sigue permitiendo esto? Y quizás querrá que vos y yo tengamos más contacto con el Señor, que sea el 90% real de lo que recibimos en nuestra comunión con el Señor. Recordad que sin oración no hay revelación. Y cuando uno empieza a orar, tiene revelación. Pero cuando queremos recibir todos los demás, nunca escuchaste, oren por mí. O, hoy no voy, pero lo que pase dentro de la congregación, después me lo compartís. Nadie se quiere esforzar, ¿no? Todos quieren recibir algo, pero no hay mucho esfuerzo. Y hoy el Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras, que leamos. Allí encontramos muchos sabios consejos para caminar de la mejor manera. Por eso, la Biblia tiene que ser tu libro de cabecera, la palabra de Dios. Muchos me pueden decir que es un libro viejo. Y alguien dijo, viejo es el sol y sigue calentando. Así que la palabra de Dios es bien importante. Te dije esto de entrada mostrándote
¿no? El pastor se robó la cuchara, ¿no? Y la hermanita que perdió su anteojo y por eso no iba a las reuniones, porque ¿para qué voy a la reunión si no puedo leer? Cuando todo eso estaba dentro de su Biblia. Nos muestran una triste realidad de que muchos tomaban sus Biblias como para ir para la reunión. Así que esta hermana, como no tenía su anteojo, dijo, ¿para qué voy a ir a la reunión si no veo? Así que no tomó su Biblia para ir. O esta mujer que solo decidió acusar al pastor, cuando el pastor puso la cuchara dentro de la Biblia. ¿Qué encontrarás adentro de tu Biblia? Vas a encontrar muchas lindas y grandes promesas de parte de Dios. Ahí vas a encontrar el gran amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y cuando dice el mundo no está hablando del planeta, sino está hablando de las personas que viven en el mundo. Ahí encontramos que Jehová es nuestro sanador. No temas. Y alguien dijo que el no temas está registrado en la palabra del Señor 365 veces, una para cada día del año. Pero cuando no tenemos contacto con la palabra del Señor, es ahí donde nos llenamos de inseguridad, es ahí donde nos falta no confiar en el Señor, es ahí donde realmente nos cuesta creer, porque no tenemos contacto con la palabra. La Biblia nos muestra muchos casos de que personas que se arrimaron a Jesús cambiaron, fueron transformados. Entonces, el llegarnos a Él hoy en día es a través de la Escritura. El Señor dijo que Él es el Verbo, y el Verbo es la palabra. Y entonces nosotros caminamos en pos de esta palabra. Para una garantía, para un mejor mover, caminar, necesitamos tener contacto con esto. Yo sé que muchos esperan las palabras a través de redes sociales, muchos tienen contacto con diferentes predicadores para escuchar los mensajes, está todo bárbaro, todo bien, todo perfecto. Pero recordad que el 90% lo tenés que recibir vos con tu comunión con Dios. El 10% es lo que recibimos de los demás. Entonces ahí nos damos cuenta de que estamos preparados por Dios, como dice la Escritura. La vida del apóstol Pablo es tremenda, porque de los 27 libros del Nuevo Testamento, él escribió 13 y le atribuyen 14 por el libro de Hebreos. No tiene nombre de quién lo escribió, pero cuando uno lee la Escritura, coincido con muchos que dicen es la forma de hablar del apóstol Pablo. Quiere decir que escribió la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento. Ahora estudiamos la vida de él, o miramos cómo él caminó, y él teniendo cerca a los apóstoles. Él dice, yo soy el apóstol número 12. Recuerdan que Judas sale de los 12 apóstoles, quedando 11. Los discípulos tiran suerte para que caiga sobre un tal. Bueno, todo eso no contó para el Señor. El apóstol número 12 para el Señor fue el apóstol Pablo. Ahora, cuando el apóstol Pablo tenía a los demás discípulos apóstoles para que pudiera enseñar, lo tenía al apóstol del amor, a Juan. Lo tenía a Pedro, que decían que era la base de la iglesia. Lo tenía tantos otros, pero dice que con todo y eso él se dedicó a buscar a Dios. Y por eso vas a encontrar en muchas de las escrituras, como en la Santa Cena, allí en Corintios 13, en 2 Corintios 11, 23, dice, como yo lo recibí del Señor, así también les enseño. ¿De dónde lo recibió? Del Señor, de su comunión con Dios. Entonces, imposible engañar a este hombre. En una oportunidad le dijeron, no hagas tal cosa, porque la vas a pasar mal. Y él dijo, es que yo ya estuve con el Señor, y él me dijo que hiciera esto, que esto me iba a acontecer. Así que, pero que él estaba conmigo. Entonces la Escritura es importante. Tener ese contacto con la palabra del Señor nos garantiza caminar bien, ¿no? Si leemos la palabra del Señor vamos a encontrar de que muchas veces el ser humano camina mirando al suelo. ¿Caminaste alguna vez mirando al suelo?
como aquel que no tiene esperanza, como aquel que está atravesando una situación difícil, como aquel que no encuentra la salida, mirando al suelo. Pero cuando mira la Escritura dice: erguíos, levantad la cabeza, porque el día de la redención está cerca. O aquel famoso Salmo 121, alzaré mis ojos hacia los montes, de ahí vendrá mi socorro. Cuando uno tiene el contacto con la palabra del Señor, es ahí donde empiezan a haber cambios, es ahí donde las personas empiezan a entrar en esa confianza con el Señor, y es ahí donde Dios también empieza a revelar cosas, porque ve tu interés en lo que es la palabra del Señor. Un día esta palabra o esta Biblia va a ser quitada. No sé si estaremos en la tierra o no, pero en algún momento va a ser quitada. Pero nadie me va a quitar lo aprendido, nadie me va a quitar lo memorizado, nadie me va a quitar lo que viví, nadie me va a poder quitar eso. Y entonces vivirlo conforme a la Escritura, eso sería tremendo y maravilloso. Por eso quise ser simple y sencillo, mostrarte algo de lo que ya sabes. Pero en este tiempo mucha gente ha dejado no solo de congregarse. Está bien que no debemos ni podemos congregar, pero mucha gente ha dejado de congregarse, mucha gente ha dejado de orar, mucha gente ha dejado de leer la palabra, y eran las 3 recomendaciones más importantes que daba cualquier evangelista. Pero si tengo que nombrar uno de los más conocidos, Carlos Anacondia, y continuamente él, después de la finalización de su mensaje, después de orar por los enfermos y después de recibir los testimonios, él decía: ahora quiero aconsejarle y darle 3 consejos. Uno es que hablen con Dios en oración, que oren, hablen. 2, lean la palabra de Dios, la Biblia, diariamente. Y 3, no dejen de congregarse. Los 3 puntos que hoy en día está tambaleando dentro de los llamados discípulos, seguidores, creyentes, cristianos y el nombre que vos quieras. Y yo digo, el error está en cuanto no leemos la palabra. A veces nos encontramos como los caminantes de Maús. Ellos sabían, vivieron, pero parece que la palabra se la olvidaron. Y cuando el Señor dijo: ¿por qué es tan triste? Y ellos lo miraron raro diciendo: ¿eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? Se lo preguntan a quien vivió todo eso, pero que también lo habló. Así que la palabra del Señor es bien, bien importante. Tenemos que tenerla, ya te digo, libro de cabecera. ¿Está mal tener una Biblia? No, hay que tenerla. Es más, si podés tener más de una, bárbaro, donde puedas escudriñar, como dijo Juan. Aunque te leo Timoteo nos dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, entrenar al hombre. La Nueva Versión Internacional lo hace más interesante o más comprensible, porque nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es de verdad. Mucha gente hoy no sabe qué es la verdad o qué es de verdad. Dice que el conocer, el estudiar esa Escritura nos va a hacer identificar lo que es verdad o de verdad. Y sigue diciendo: y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Muchos sosteníamos de que estamos haciendo bien, cuando pudimos entender el pasaje de Proverbios, que el camino, muchos creen que su camino es derecho, pero su final es camino hacia la muerte o camino de muerte. Entonces pensamos que estamos haciendo bien, hasta que encontramos de que no estamos haciendo bien. ¿Cómo nos dimos cuenta? A través de la palabra. Otra vez cito al apóstol Pablo, cuando él dijo: yo no conocía la ley. Y cuando habla Pablo de esa ley, no está hablando de las leyes de ese tiempo, sino está hablando de las leyes y de los propósitos de Dios a través
que quedó registrada a través de los mandamientos, a través de la Biblia. Pablo dijo, yo no conocía la ley, por tanto no conocía lo que estaba mal. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta que muchas de las cosas que hacía estaban mal. Hoy mucha gente no sabe que está haciendo mal, porque no tiene un espejo en donde mirarse o la palabra de Dios, donde leer y darse cuenta de que cuando uno discrimina, margina, ¿no?, cosa que a Dios no le agrada, y ellos piensan de que está bien, es normal, lo hicieron mis padres o lo hicieron alguien, y no se dan cuenta porque no han leído la palabra que dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, más que nunca tenemos que tener contacto con este libro. Ese contacto maravilloso, ¿no? El libro de Juan, ¿no?, que yo te leí, dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas dan la vida eterna. Y dice, pero las escrituras me señalan a mí. O sea, hablan del Señor. Nosotros sabemos que en Él está la vida. Entonces tenemos que conocer más de Él, más lo que Él hizo, más cómo Él vivió, e imitarlo. Hoy el desapego por la palabra de Dios o el no conocer la ley de Dios, la palabra de Dios, nos hace hacer cosas que después nos van a traer grandes dolores de cabeza. Necesitamos tener contacto con la palabra del Señor. Este libro que quedó registrado, escuché en una oportunidad que en Rusia impedían que este libro llegara. Y entonces se formó el grupo de los contrabandistas de Biblia. Mira qué título o qué nombre le ponían. Eran personas que entraban Biblias de contrabando para que la gente pudiese leer. Y buscaban la manera, ¿no?, de poder llegar con esas Biblias a esos lugares. O como otro lugar donde no podía entrar la palabra del Señor y una Biblia llegó en manos de ellos. Y como eran mucha gente la que querían leer, dice que deshojaron la Biblia y le dieron una hoja a cada uno. Y después cuando la gente lo leía, dice que después la intercambiaban con otro. Esos lugares, por supuesto, fueron transformados, cambiados por la palabra del Señor. Porque si cambian las personas, cambia el lugar. Mucha gente dice, me tengo que mudar, el barrio está mal. Cuando las personas están mal, el barrio está mal. Pero cuando las personas están bien, el barrio puede llegar a estar bien. Necesitamos tener contacto con la palabra de Dios. Este libro maravilloso que nos regaló el Señor. Yo miro y digo, yo no era muy amante de la lectura. Siempre cuento que cuando termino el 7º grado, recibo un premio, no recuerdo el por qué, pero fue elegido entre todos los compañeros y me gané un libro. El libro era la historia de Ben-Hur. La pena mía es que nunca lo leí porque no me gustaba leer, no me gustaba la lectura, la rechazaba. Yo compraba historietas y esas las podía ver, pero ya un libro con muchas letras ya no me interesaba. Así que ese libro, entre mudanza y mudanza, fue estropeándose y nunca lo pude leer. Cuando conozco al Señor y entro en el camino del Señor, llega a mis manos un Nuevo Testamento. Y mi necesidad era ser transformado. Y entonces empecé a leer esa Biblia y esa Biblia trajo grandes cambios sobre mi vida. Y a partir de ahí no miré nunca más el tamaño de ningún libro, pero la Biblia llegó a ser el libro de cabecera. Y voy a terminar con esta historia, porque esto ocurrió en una empresa muy grande donde estaba llegando fin de año y entonces el dueño quiso agasajar a todos sus empleados y bajo un árbol
de Navidad, dice que puso el regalo, no, perdón, bajo el árbol, junto a un árbol, porque rodeó para toda la empresa un regalo. Y habían paquetes, desde chiquito hasta paquetes que superaban la altura física de las personas, que vos te dabas cuenta, porque allí estaban las cosas pequeñas envueltas, las cosas grandes no. Entonces la gente, a medida que se iba retirando de la empresa por diferentes horarios, iban eligiendo los mejores regalos. Los mejores regalos. Así que empezaron a mirar y había heladeras, lavarropas, televisores, habían computadoras, celulares, habían cosas más pequeñas. Y había un libro que ese no estaba envuelto, y era una Biblia, y estaba puesta allí junto a todos los regalos. Cuando las personas empezaron a salir de su lugar de trabajo, pasaban por ese lugar a retirar su regalo. Así que calculo que si hubiese trabajado allí, no sé si hubiese tomado la Biblia. Una vez mira, el lavarropa está bueno, la heladera con freezer que tanto quería, la cocina de 6 hornallas. Uno buscaría los mejores regalos y la gente así lo hacía. Se iban yendo, llevándose los mejores regalos. Cada vez quedaban menos. Y la más preocupada de todas era una mujer que hacía la limpieza en ese lugar. Porque ella era la última en irse. Y ella estaba mirando mientras limpiaba que los que se iban con las cosas que ellas necesitaban. Se iban con la heladera, se iban con el televisor, se iban con el lavarropa, se iban con la cocina, se iban con los sillones, se iban con las mejores o con las cosas que ella necesitaba, y ella estaba sufriendo. Y entonces ella, cristiana, le decía: Señor, que algo quede para mí. Así que empezaron a retirarse las personas, y cuando se va a retirar ella, que era la última, por supuesto, todos los que elegían los regalos, lo último que quedó allí fue la Biblia. Todos la vieron, nadie la quería, preferían las demás cosas. Cuando esta mujer termina de su trabajo, pasa y encuentra que había una Biblia. Y no es que se desanimó, era lo que le había tocado. Y entonces dijo: le di gracias al Señor, porque era una Biblia que yo quería, una Biblia de letras grandes. Sí, me hubiese gustado todas aquellas cosas porque me eran necesarias, pero al menos me llevo una Biblia. Y dice que el dueño de la empresa se quedó hasta el final, mirando cada uno de los operarios, personal de trabajo, que era quien se animaba a agarrar la Biblia. Y se dio cuenta que nadie quiso la Biblia, pero sí esta mujer. Y cuando esta mujer se abrazó a la Biblia, lamentando todo lo que se fue, todo lo que perdió, pero adorando lo que tenía en la mano, el dueño le dijo: no te quedó otra que agarrarla. Dijo: me hubiese gustado los demás, pero esta Biblia está linda, vi que tiene letras grandes. Y entonces le dice: abrí en el Salmo 91. ¿No? Y ella, cuando va a abrir, pensó que él le iba a decir: lee el Salmo 91. Sabía que el dueño de la empresa era un cristiano. ¿Y qué cristiano no conoce el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo: fortaleza mía, castillo mío, en quien confiaré. Y después todas las demás promesas que el Señor le daba. Cuando esta mujer agarra y abre su Biblia en el Salmo 91, encuentra dentro de la Biblia un sobre. Y cuando abre ese sobre, se encuentra con un cheque por $50,000. Cuando ella mira el cheque, se quedó asombrada y dijo: qué tremendo, porque encontrar esto dentro de una Biblia, cualquier otro que sabía, lo primero que iba a agarrar con 50,000 compraba
quizás varias cosas importantes o grandes que se llevaron los demás. Sin embargo, el dueño le dijo, ¿sabes qué pasa? Muchos menosprecian este libro, aún conociendo al Señor. Muchos no lo quieren, prefieren otras cosas. Pero este libro no solamente tiene ese cheque por $50,000. Ese libro allí contiene las palabras que pueden hacerte sabio para salvación. Así que esta mujer, por supuesto que se fue contenta a su casa. Vos me decís, si yo también supiera que voy a encontrar un cheque allí por tanta cantidad de plata, pero yo no me desapego de ella. Quiero decirte que en esta Biblia, en tu Biblia, en ese libro, vas a encontrar muchas cosas de más valor que eso. El Señor dijo que no pongas la mirada en las cosas terrenales, sino que la ponga en aquellas cosas que tienen larga vida, eternidad. Entonces, la Biblia nos hace sabios para salvación. Sencillo. Quizás hablé mucho, pero lo que trato de hacerte entender o contagiarte es que este libro abierto o este libro en una repisa es un simple libro. Pero este libro leído y puesto en práctica es un libro que te va a traer grandes beneficios para vos, para tus hijos, para las generaciones que vienen por detrás, porque este libro nos garantiza el poder caminar correctamente, el hacer bien las cosas. Y yo quiero que vos seas una persona que, como esta mujer, te quedes contento con ese libro. Salmo 91, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo quiero que cierres tus ojos, yo quiero hacer una oración y quiero motivarte de que este libro tenés que leerlo porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. En una oportunidad escuché, ¿quieren conocer quién era Jesús? Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de los hechos, de las cosas que hizo Jesús. ¿Quieren conocer las cosas que hicieron los discípulos? Hechos de los apóstoles cuenta las cosas que hicieron los discípulos por creer en Jesús. Entonces, nosotros a través de la palabra de Dios vamos a tener grandes beneficios. Yo voy a orar por tu vida, voy a orar por tu economía, voy a orar por tu salud, pero antes quiero orar por aquellos que no conocen al Señor, por aquellos que se sentaron, los sentaron frente a un celular o por casualidad se dio porque estuvieses allí mirando y te encontraste con un mensaje como este. No es casualidad, Dios tiene un propósito con tu vida. Por eso, ahí poné tu mano en el corazón y decí conmigo, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y quiero que perdones todos mis pecados. Que me hagas una nueva persona. Que cambies todo lo malo en mí. Y que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Prometo seguirte. Y prometo tener contacto con este libro maravilloso que es la Biblia. Te doy gracias. Amén. Si hiciste esta oración, es una oración de un compromiso para con Dios. Hoy vas a ser parte de aquellos que lo recibieron y son los que tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora ahí como estás, cerrar los ojos o tomar la mano del que está al lado o poner tu mano en alguna parte afectada de tu cuerpo porque yo quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra, este libro, esta Biblia, dice que por tus llagas fuimos nosotros curados.
Y yo oro para que tu mano de sanidad venga sobre esos cuerpos que están en dolencia, que están en malestar, que su situación no tiene solución. Quiero que pongas tu mano y se revierta toda obra del enemigo, toda obra de enfermedad sobre los cuerpos en el nombre de Jesús. De los pies a la cabeza, Señor, soltando milagro y sanidad por el poder de tu palabra. Así que, Señor, sobre ellos sea suelta tu mano para ser declarados sanos, libres y bendecidos. Yo te doy gracias porque dolencias, malestar y enfermedades hoy las pongo en ti, Señor, para yo poder descansar y para que tú obres el milagro que tanto estoy queriendo, porque tu palabra así lo dice. Oro, Señor, por aquella economía, por lo mucho o lo poco que está entrando en los hogares, para que tú lo multipliques, para que tú traigas sobre ellos bendición. Padre, tu palabra dice, Señor amado, que tú suplirías todas nuestras necesidades conforme a tu riqueza en gloria. Y sabemos que si hablamos de riqueza, tú tienes todo el oro del mundo. Y a quien quieres se lo das. Por eso, Señor, yo estoy confiado de que aquellos que tienen contacto con este libro y le creen a la palabra del Señor, son las que van a recibir esa bendición y en grande. Padre, que ese dinero que tienen en sus manos se estire, sea que alcance, Padre, para que su mes o su quincena, según como vayan recibiendo, Señor, no solamente alcance, sino que también sobre. Sé que parece imposible, pero tu palabra dice que para el que cree, todo le es posible. Yo leí en este libro, Señor, que tu palabra dice, Señor amado, que para el que cree todo le es posible y que para ti nada es imposible. Por eso te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero desearte un lindo comienzo de semana y que tu lectura sea maravillosa con el Señor. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.